Buenas noches. Repretel cierra hoy, con los precandidatos del Partido Acción Ciudadana, la serie de debates de los partidos que optaron por convenciones abiertas para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Cumplimos así con nuestro compromiso de llevar información pertinente y relevante a los ciudadanos para ejercer su derecho al voto y fortalecer de esta manera la democracia costarricense como parte de nuestro rol de medio de comunicación nacional. Esta noche, los tres precandidatos del Partido Acción Ciudadana expondrán sus ideas y nos dirán cómo esperan sacar adelante al país. Asimismo, responderán a los cuestionamientos que tenemos sobre el partido que representan y sobre la posibilidad de continuar en el poder. La corrupción, la pobreza, la pandemia, la educación, el alto costo de la vida, el déficit fiscal, son algunos de los temas neurálgicos que nos inquietan como sociedad. Por lo que necesitamos que quienes deseen gobernar el país expongan sus criterios sobre estos graves problemas y nos demuestren que tienen los atestados éticos y profesionales para combatir estos flagelos. Los periodistas de Repretel, Óscar Ulloa y Laura Orenes, conducirán el debate de los precandidatos del Partido Acción Ciudadana. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este espacio, a este debate de precandidatos del Partido Acción Ciudadana, un esfuerzo que hace Repretel por llevarles a ustedes toda la información de cara a esta convención del próximo domingo. Óscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por su compañía y un esfuerzo además para las elecciones de 2022 que se acercan y que usted pueda tomar decisiones pues informadas. Vamos a conocer de inmediato cuáles son los precandidatos del PAC. Esta noche en el debate del Partido Acción Ciudadana, Hernán Solano Venegas, administrador de empresas de 54 años. Carolina Hidalgo Herrera, abogada de 38 años. Welmer Ramos González, con 60 años y economista. De inmediato conocemos cuál va a ser la mecánica para este debate. En este primer bloque, los participantes contestarán una pregunta única que formula uno de los moderadores y tiene 1 minuto para responder. En este segundo segmento, los moderadores harán 2 preguntas a cada precandidato y ellos tendrán 1 minuto y medio para responder. Tras cada ronda de preguntas hay un espacio de réplica de 1 minuto. La voz de la prensa es el tercer bloque. En este, 2 periodistas de Repretel formularán una pregunta a los precandidatos, quienes disponen de 2 minutos para responder. En este cuarto segmento se extrae una pregunta del tema más comentado en redes sociales y cada precandidato tiene derecho a 1 minuto para responder. Cara a cara es el quinto bloque. Este es el espacio donde los precandidatos tendrán la oportunidad de preguntarse entre ellos. Cada participante hace su pregunta a la persona de su elección. Esta tiene 1 minuto y medio para responder y luego quien pregunta cuenta con 1 minuto de réplica. Para finalizar este debate, cada precandidato tiene ahora 1 minuto para hacer su cierre. El inicio de este debate es con una pregunta única para los tres, como ya lo escuchamos. ¿Con qué autoridad moral el Partido Acción Ciudadana pide el voto de los ciudadanos para un tercer gobierno cuando el partido, abanderado de la ética y la transparencia, fue condenado judicialmente por estafar al Estado y donde por primera vez en la historia Casa Presidencial fue allanada 2 veces en esta administración? Inicia don Hernán. No, muchísimas gracias a Repretel por darnos esta oportunidad, a mis compañeras y a mi compañero. Yo creo que estamos en una democracia de la cual nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos.
estamos viendo lo que está pasando en Afganistán y eso simplemente nos tiene que enseñar eso que estamos construyendo todos los costarricenses desde hace 200 años. Cuando uno se equivoca como persona o como organización, hay que aceptarlo. Nos hemos equivocado, sí, pero estamos ahí firmes en la posición ética en que yo creo que nadie es dueño, sino que somos todos los que tenemos que estar absolutamente comprometidos. Si fallamos, hay que pararse de nuevo, rectificar y hacerlo mejor mañana. Y yo creo que eso es una labor y un camino de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones y de todas las personas. Doña Carolina, es su turno. Tanto como funcionaria pública como en el ejercicio libre de mi profesión, mi récord ha sido intachable. Los invito y las invito a revisarlo. Soy yo quien les está pidiendo el voto este domingo. Además, hemos sido un partido comprometido en la lucha contra la corrupción y no hemos evadido ninguna de las investigaciones y de los procesos en los que se nos ha pedido una rendición de cuentas. Además, hemos sido coherentes tanto como oposición como oficialismo en responder siempre que se nos ha requerido. No dudo que como presidenta de la República seré contundente en la lucha contra la corrupción y no dudaré cuando tenga que separar a alguien de su cargo para que tenga que responder. Don Welmer. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Buenas noches, compañeros. El PAC ha sido responsable siempre con los errores que se ha cometido y se ha comprometido a pagar hasta el último centavo de lo que los tribunales han determinado. El PAC tiene un plan establecido para saldar todas sus deudas, pero también ha establecido mecanismos, ha establecido formas para que de ahora en adelante esto no vuelva a suceder. Y esto implica transparencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, el PAC sí ha venido a hacer un cambio en la política costarricense en lo que es transparentar todos los procesos de manejo de los recursos públicos durante las campañas políticas. Y eso seguiremos haciendo y seguiremos vigilando porque eso se aplique para todos, incluso para nosotros. En este segundo segmento, los moderadores harán 2 preguntas a cada precandidato y ellos tendrán 1 minuto y medio para responder. Tras cada ronda de preguntas hay un espacio de réplica de 1 minuto. Iniciamos con este bloque número 2. Don Hernán, durante su gestión como ministro de Deportes, usted frenó sin criterio técnico la construcción del centro acuático y el pabellón deportivo en La Sabana, decisión que llevó al desperdicio de 800 millones de colones. La pregunta, ¿cómo pueden los ciudadanos confiar en un político que toma decisiones en materia de proyectos y recursos públicos de esa manera? Muchas gracias. Al contrario, hacer el proyecto de los que se estaba planteando en La Sabana, en el Parque La Paz, que se denominaba los grandes proyectos tanto en el tema de piscinas como el tema de gimnasios, le implicaba al país una inversión de cerca de 45 millones de dólares. Entonces imaginémonos haciendo 7 piscinas en el Parque de La Sabana, que además se denominaba megaproyectos, y 8 gimnasios donde había que hacer una gran inversión precisamente de movilización de tierras allá en el Parque de La Paz. Efectivamente, cuando hay un proyecto se invierte recursos para todo lo que tiene que ver con la preinversión y evidentemente sí hubo criterio técnico, especialmente cuando todos entendemos que no podemos usar los recursos públicos para poder hacer grandes proyectos que solo van a beneficiar a unos pocos. Costa Rica no es el Parque de La Paz, Costa Rica es también Isla Venado, también es el Parque Tortuguero, también es Limón, también es Punta Arenas, también es Guanacaste. Nosotros lo que decidimos fue que era un proyecto muy grande, con una erogación inmensa que el ICODER iba a tener que pagar durante 20 años, comprometiendo recursos inclusive de las becas de los mismos jóvenes y de los mismos recursos que iban hacia las federaciones deportivas. Y eso se convirtió en infraestructura deportiva a lo largo y ancho del país.
Doña Carolina, históricamente el Partido Acción Ciudadana ha tenido como aliados a los sindicatos, a los empleados públicos y también a las universidades, quienes han atacado el proyecto actual de la Ley de Empleo Público. ¿Traicionó su partido a estos grupos con el impulso de este plan en la Asamblea Legislativa? Creo que no. Creo que nuestro posicionamiento sobre la necesidad de la eficiencia del Estado ha estado permanente a lo largo de nuestra historia. De hecho, fuimos el primer partido que habló de la necesidad de revisar las convenciones colectivas para que no se mantuvieran privilegios que no eran justos, para que el servicio se centrara en las personas y para que el Estado tuviera un tamaño adecuado de manera tal que fuera equilibrado. Entonces, si fuéramos incoherentes en el tema de empleo público, hemos sido incoherentes desde el inicio, cosa que no coincido en esa visión. Siempre hemos sido constantes en la revisión de aquellos elementos que impliquen privilegios que no son justos. Además, dimos un debate de altura, hicimos los equilibrios correspondientes para que el proyecto tuviera una buena conformación y estamos comprometidos y comprometidas en hacerle las mejoras correspondientes señaladas por la Sala Constitucional, sin que esto signifique un debilitamiento del proyecto y también un equilibrio con los derechos humanos. El PAC ha sido un partido que apuesta por esa eficiencia. Mi compromiso con la eficiencia y también el reconocimiento de derechos laborales sigue presente. Don Welmer, usted en campaña en el 2017 prometió renunciar a su curul si la Procuraduría hallaba una falta suya en el caso del cementazo. Al final lo acusaron y usted se aferró a su curul. ¿Con qué cara Welmer Ramos podría prometerle cosas a los costarricenses si incumplió esta? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Mi lucha ha sido contra los monopolios y oligopolios que encarecen el costo de la vida en Costa Rica. Y di una lucha porque un duopolio del cemento bajara los precios a través de la modificación de un reglamento que solo permitía que 2 empresas vendieran ese producto en Costa Rica. La Procuraduría de la Ética nunca señaló que yo había cometido errores, dijo que se investigara. Y hoy tengo aquí en mi mano la desestimación que de ese caso que está haciendo la Fiscalía General de la República y que le está pidiendo al juzgado que desestime esa causa, lo que demuestra claramente que mi accionar en toda esta investigación, como se está estableciendo aquí, que yo actué en ley para defender a los costarricenses, como lo he hecho después con la usura, con datáfonos, con la ley de quiebras y con otros proyectos para defenderlos de los altos precios y del elevado costo de la vida que han soportado los costarricenses. Así es que aquí está la prueba final de una investigación, ahora sí a fondo, que demuestra claramente que mi accionar fue en ley y que no tenía por qué renunciar a la curul porque había actuado en apego a la ley. Vamos ahora con el primer espacio de ampliación de tiempo para ustedes, para que pueden tocar algunos de los temas que se han mencionado en las preguntas u otros. Las réplicas las inicia don Hernán. Muchísimas gracias. Yo creo que cuando llegamos todas y todos a un puesto público, tenemos que tomar ahí las mejores decisiones para buscar la justicia social y cerrar las brechas que hemos venido construyendo durante mucho tiempo. Es por eso que en el caso mío, que llegué al Ministerio del Deporte, me di a la tarea de que la actividad deportiva no solamente era entre la Sabana y el Parque La Paz. Los grandes talentos costarricenses están también fuera de San José. Las jóvenes y los jóvenes, niñas y adolescentes también viven fuera de San José y tenemos que también hacer inversiones ahí. Por eso es que generamos recursos a partir de poder construir pistas atléticas, gimnasios, piscinas fuera del área metropolitana y también en el área metropolitana, de tal forma que todos puedan verse beneficiados porque todos somos costarricenses. Doña Carolina, su espacio. Así como la ley de empleo público se refiere a una reforma estructural necesaria en Costa Rica que se ha postergado a lo largo de varios años, hemos sido responsables y en lo personal comprometida
con lo que son las reformas estructurales que Costa Rica necesita. A lo largo de nuestra historia le ha quedado muy fácil a políticos y políticas trasladar las conversaciones difíciles a otras administraciones. Nosotros hemos hecho la excepción en este caso. Le hemos entrado a la reforma fiscal, al ingreso de Costa Rica a la OECD, la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa que se postergó por años para darle agilidad a una institución tan importante en nuestro sistema democrático como esa. También hemos reformado la ley de contratación y la ley de competencia. Todo esto tiene que ver con nuestro compromiso serio y decidido de trabajar sobre esos temas que Costa Rica urge acuerdos y soluciones. Don Welmer. ¿Me podría repetir la pregunta? Es un espacio de réplica o ampliación. Tiene un minuto más. ¿Puede ampliar alguno de los temas o tocar alguno de los que sus compañeros mencionaron? Sí, muchas gracias. Creo que aquí hemos dicho en la ley de empleo público que era por un tema, ha dicho la compañera Carolina, que era un tema meramente de fiscalista. Esa ley de empleo público llevaba muchas otras cosas que no tenían nada que ver con lo fiscal, sino que eran temas que tenían que ver quizás con una reforma al empleo donde se le ponía al Poder Ejecutivo a nombrar jueces, a nombrar médicos, a nombrar profesores universitarios, y esto sí que vulnera de manera significativa las autonomías y la división de poderes en Costa Rica. Y además tenía un problema con una objeción de conciencia que iba ahí y que lo habían advertido muchísimos juristas en Costa Rica. Vamos ahora con más preguntas directas. La segunda ronda de estas preguntas inicia don Hernán Solano. Don Hernán, la superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar, plantea una pensión universal al llegar a los 65 y 68 años. Esto implicaría obviamente una reforma y además más impuestos. ¿Cree usted que la pensión universal es una opción o cuál es su propuesta para el futuro de las pensiones en Costa Rica? No, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero es de que en este tema de pensiones tenemos que sentarnos todas y todos. Yo creo que no podemos andar dando vueltas, cada quien planteando qué es lo que considera es lo mejor para el tema de las pensiones a nivel nacional, porque además estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que la opción es que nos sentemos, que tengamos la madurez en un país democrático y que durante muchísimo tiempo hemos construido grandes acuerdos nacionales como los acuerdos del 40. Yo estoy proponiendo que instalemos el Consejo Consultivo Económico Social, que tengamos la madurez para plantear ahí las discusiones que tenemos que llevar adelante precisamente para el tema de las pensiones, en la que además yo coincido en que efectivamente tenemos que ir uniformando el tema de las pensiones como universal para todas y todas las personas y que no haya obviamente brechas y diferenciaciones entre trabajadores públicos o privados. Pero además quiero rescatar una propuesta sesuda que ha venido planteando don Walter Coto Molina, que tiene que ver con la pensión de consumo, o sea que nosotros podamos a partir de lo que compramos y gastamos y consumimos, un porcentaje del impuesto pequeñito, pero que se vaya sumando precisamente a una pensión de cada uno de nosotros. Yo creo que en esto tenemos que ir tomando la palabra, creo que hay una propuesta seria y que nosotros tenemos que darle camino. Doña Carolina, ante el caso Cochinilla, usted dijo que no debe borrarse el avance histórico en infraestructura de esta administración. ¿A qué avance histórico se refiere usted si, según el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la inversión alcanzó el 0,8% del PIB, cuando lo mínimo debería ser un 4%? Y además, ¿cómo justifica usted la incapacidad del gobierno de vigilar y también administrar el buen uso de los recursos públicos si estas obras se hicieron bajo una supuesta red de corrupción? Gracias, Laura. Todos recordarán las penurias que pasó el país y la angustia por el famoso Puente de la Platina y lo que duró eso. Comparemos ese tiempo con lo que ahora se está construyendo en Circunvalación, con lo que se ha invertido en las distintas provincias y la agilidad que se ha tenido en cada una de las carreteras para mejorar la forma en que nos transportamos. Podemos ver los hechos constatables fácilmente, el nivel de las obras que se están haciendo, y creo que eso es innegable.
Por otra parte, está claro y manifiesto que el caso de Cochinilla lo que demuestra es la necesidad de continuar en la lucha contra la corrupción, razón por la cual me comprometí en sacar la norma de cohecho y soborno transnacional para que tuviéramos penas realmente grandes para esos casos de corrupción. De hecho, es probable que el caso de Cochinilla esté juzgado a partir de esta norma, y el compromiso contra la corrupción en todos los ámbitos, no solo infraestructura, debe mantenerse. Mi compromiso será ser contundente y también avanzar en obra pública. Don Welmer, usted en esta campaña se presenta como progresista, pero en su pasada precandidatura y también durante su gestión como diputado hasta firmó un proyecto que pretendía bloquear el matrimonio igualitario. ¿Cómo, cuándo y por qué tuvo esa transformación, don Welmer? Yo no he tenido ninguna transformación, he sido siempre el mismo progresista. Uno tiene que ser progresista en todos los aspectos, no en uno. Un progresista es el que busca que la vida digna sea para todos y todas. Y eso es lo que yo he hecho a través de todo mi accionar como político. Puedo decirle que en la Asamblea Legislativa usted ve los proyectos que yo he impulsado, todos son para hacer que la plata le alcance a los costarricenses, para defender a los costarricenses. Me he opuesto a los proyectos que no tienen esa connotación y he hecho propuestas alternativas. Por ejemplo, estoy en contra de seguirle poniendo las cargas al pueblo mientras dejamos que la evasión fiscal esté en niveles muy altos, mientras he propuesto proyectos para cerrar las brechas que hoy están dejando que muchas empresas y muchos intereses económicos muy altos estén evadiendo los impuestos. Yo soy progresista cuando trato y trabajo para que las pymes tengan una mayor participación en Costa Rica. Soy progresista cuando me opongo a los recortes brutales al presupuesto público que van a disminuir los programas sociales. Eso es ser progresista en todos los aspectos. En este momento abrimos otro periodo para que ustedes puedan abarcar otros temas o bien hacer réplica de las preguntas que ya están planteadas. Iniciamos con usted, don Hernán. Muchísimas gracias. Uno, quería ampliar un poco el tema de pensión de consumo y eso que tengo que decir que don Walter Cotto no me está apoyando, ¿eh? Lástima. Pero bueno, el tema de pensión de consumo tiene que ver con que nosotros podamos efectivamente ir guardando un poquito de recursos cada vez que hacemos cualquier tipo de compra. Pero además yo creo que eso también va a permitir atacar la evasión fiscal. Yo creo que eso es un tema muy importante que tenemos como país y precisamente como un gran acuerdo nacional entrarle. Y hago mío esta propuesta de Walter Cotto. Lo otro es que yo creo que el tema de simplificación de trámites es absolutamente necesario. En el caso mío será una prioridad. Y lo voy a decir porque con el tema del Cochinilla, todos ustedes saben que el tema de tramitar, de ir a las instituciones públicas, inclusive hasta para poder hacer un emprendimiento, es casi un castigo. Nosotros tenemos que lograr que eso lo erradiquemos y que sea fácil emprender. La infraestructura, como dije anteriormente, en temas viales ha avanzado bastante en esta administración. Y sí es cierto que además hay otras áreas en las que hemos avanzado con contundencia, tanto en infraestructura educativa como en saneamiento y acceso al agua. Sin embargo, una crítica que haría la administración presente y a la cual le apostaría es a una infraestructura que tenga más incorporada la pirámide de movilidad, priorizando a las y los peatones y al transporte colectivo. En mi administración como presidenta priorizaremos el transporte colectivo y esa visión que incorpore mejor a las y los ciudadanos. Definitivamente el tren eléctrico es una deuda, una necesidad. Lástima que la oposición no entienda de esta visión del siglo XXI y también la necesidad de un tren hacia el Pacífico y hacia el Atlántico de carga que pueda motivar e incentivar el desarrollo en estas provincias, además de utilizar los trenes actuales en otras áreas de la gama. Don Welmer, adelante. Sí, yo quería referirme al tema de la transparencia de las compras del Estado y de la obra pública.
Costa Rica necesita seguir descentralizando lo que es la ejecución de la obra pública. Lo ha hecho muy bien cuando pasó parte de las responsabilidades a las municipalidades y les dotó de recursos. Esto ha hecho que se mejore mucho más la red de caminos, pero ahora deberíamos de dar un paso más y descentralizar también lo que es la infraestructura educativa, la infraestructura en salud y creo que la infraestructura también deportiva. Y esto lograría dinamizar mucho la economía y generar empleos. También transparentar todo lo que tiene que ser compra del Estado y esa es mi propuesta. Todos los costarricenses pueden ver a quién le compra el Estado, cuánto le compra y cómo le compra. Y lo otro es crear un fuero especial para los que denuncian, un fuero de anonimato. La voz de la prensa es el tercer bloque. En este, 2 periodistas de Repretel formularán una pregunta a los precandidatos, quienes disponen de 2 minutos para responder. La primera pregunta en este bloque la hace nuestro compañero Roberto Brenes. Roberto, adelante. Los tiempos de espera para las cirugías en la Caja Costarricense de Seguro Social se agravaron de forma considerable con el inicio de la pandemia. Y menciono 3 especialidades. Cirugía general. En el 2019, una persona tenía que esperar 328 días para una cirugía de esta especialidad, pero actualmente espera 492 días. Oftalmología. El tiempo de espera en el 2019 era de 248 días, pero actualmente aumentó a 460 días. Y finalizamos con ortopedia. 524 días en el 2019, pero actualmente aumentó a 733 días que debe esperar una persona que requiere de una cirugía para esta especialidad. ¿Qué propone? ¿Y cómo ayudaría a la Caja a disminuir los tiempos de espera, la otra secuela de la pandemia? Don Hernán, escuchamos primero su respuesta. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que nosotros, por dicha como costarricenses, contamos con la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo no me imagino una Costa Rica sin tener esta columna vertebral de paz social. Efectivamente, y no es de ahora, tenemos grandes filas que habíamos logrado disminuir de manera importante, pero que evidentemente toda nuestra generación nunca había vivido lo que estamos viviendo en este momento, que es la pandemia. Y la pandemia nos está tomando todo lo que son las ambulancias, que lo estamos viendo en nuestras carreteras, y nos están ocupando las camas, nos están ocupando los médicos, las enfermeras. Yo creo que tenemos que en esta dirección, evidentemente la Caja, hacer un plan remedial que, esperando que baje un poco el tema de la pandemia, que nosotros podamos controlar lo que está sucediendo y evidentemente podamos bajarlo. Con las universidades también, el tema de las especialidades, precisamente para poder hacerle frente. La Caja en este momento está haciendo construcciones importantes de hospitales como el de Punta Arenas o el de Turrialba, que recuerdo ahorita, que creo que es uno de los grandes avances que estamos llevando adelante, que va a contribuir precisamente para tener mayor capacidad instalada para hacerle frente a estos temas. Pero el otro muy importante también tiene que ver con que nosotros podamos hacer precisamente como ciudadanos deporte, actividad física y recreación para que podamos disminuir inclusive nuestras enfermedades y evitemos entonces ir a los EBAIS, ahorrarle muchísimos recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social y que entonces esos recursos los canalice precisamente para hacerle frente a estas otras necesidades de las listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social. 4 acciones en concreto. La primera es enfocarnos en terminar cuanto antes la atención de la pandemia, porque es evidente y manifiesto la cantidad de recursos que está absorbiendo la atención de esta situación a nivel nacional. La segunda tiene que ver
con generar más recursos para la caja para poder atender todas estas necesidades. Y eso sería incentivando la formalización, sobre todo de pequeñas empresas y de otros sectores que no han querido entrar a este sistema. Formalizarlos y darles incentivos va a generar más recursos para que la caja pueda responder cuanto antes. La digitalización de los procesos, si bien es cierto, se han dado un gran avance, los pacientes requieren un mejor seguimiento para poder atender y tener mayor control de la situación en la que están cada uno de ellos, porque muchos de estos requerimientos son antiguos y están desactualizados conforme a lo que realmente está necesitando el paciente hoy en día. Y por último, la posibilidad de ampliar los esquemas de contratación, sobre todo en aquellas especialidades donde se declara la inopia o la ausencia de cantidad de profesionales en ciertas materias, cuando en realidad Costa Rica tiene la oportunidad de contratar para tareas específicas profesionales que puedan atender estas especialidades que se requieren para atender casos concretos para estas operaciones. Entonces serían 4 acciones, una que tiene que ver con la recuperación, otra que tiene que ver con la mayor cantidad de recursos, agilidad y seguimiento en los pacientes, y por último ampliar los espacios de contratación para tareas específicas sin que implique un gasto sostenido a lo largo de la vida de la Caja Costarricense. Yo propongo que tenemos que hacer una revisión total del ingreso a las especialidades médicas en Costa Rica. Son muy pocos los que se están graduando en diferentes especialidades y ahí tenemos que hacer un gran diálogo con las universidades y con el Colegio de Médicos y la Caja misma, porque necesitamos tener muchos más profesionales y esa es una tarea que de inmediato acometería en un gobierno mío. Después, la Caja Costarricense del Seguro Social necesita más recursos. El Estado aún tiene deudas y hay que saldárselas para que pueda tener todos los recursos necesarios y si tiene que implementar segundos o terceros turnos, que los haga. Pero tenemos que responder con agilidad con esos recursos. Claro que la formalización de empresas va a permitir que obtenga mucho más recursos la caja y eso es un plan que tengo para que las miles de personas y pequeñísimas empresas que hoy están en la informalidad y que no pueden formalizarse porque los costos de las cargas sociales son muy altos, que los vayan cumpliendo de manera paulatina y entonces la caja se beneficiaría de miles de millones que hoy no capta porque tiene unos costos muy grandes y que esas empresas pequeñitas no pueden acometer. Lo otro es usar la tecnología para que las citas no se pierdan. Son muchas las citas que se están perdiendo y entonces esas personas que podrían recibir el servicio no lo están recibiendo. Y lo otro es la prevención. Creo que Costa Rica tiene que hacer un gran plan de prevención de enfermedades crónicas, como enfermedades del corazón, como alta presión, etcétera, que nos están afectando muchísimo y encareciendo los servicios de salud. Vamos con la segunda pregunta de este bloque número 3 y esta pregunta está a cargo de la periodista Angie López. Adelante. Muy buenas noches. Hace 16 meses se empezó a aplicar la restricción vehicular sanitaria, limitando el uso del vehículo casi por completo en algunos lapsos de la pandemia. Los empresarios del combustible reportaron una disminución en ventas del 50 y hasta el 75% durante el año 2020. Para este año todavía mantienen una disminución de menos 25% debido a las restricciones, lo que confirma que las personas no están ejerciendo su derecho a circular, al menos vehículo propio. Paralelo a esto, en lo que va del 2021 hemos experimentado 9 aumentos en los precios de los combustibles. El impuesto único a los combustibles es el rubro que más incide en el precio final. Actualmente representa el 35.2% en la gasolina super, el 34.7% en la plus y el 24.9% en el diésel. Carlos Alvarado no está de acuerdo con disminuir el impuesto único a los combustibles ni el marchamo, según indicó, para no afectar las finanzas del próximo gobierno. ¿Usted con el mandatario coincide o tiene una propuesta para aliviar el bolsillo de la ciudadanía respecto a estos dos temas, el marchamo e impuesto único a los combustibles? Don Hernán Solano, usted responde primero.
Muchísimas gracias. Costarricenses, la vida no es fácil, es muy compleja. Cuando nosotros compramos los alimentos para comerlos y tenerlos dentro de nuestra mesa, en la familia, es porque alguien los ha producido. Pero nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, tenerlos en la casa a costa del hambre de los agricultores. Y en este tema también de los impuestos al combustible, pasa porque muchos de esos recursos que nosotros pagamos cuando utilizamos un vehículo, que además somos privilegiados en hacerlo, esos recursos van muchos al tema de construcción de caminos y carreteras en las áreas rurales, precisamente donde sale la producción agrícola de este país, donde si no hay una carretera, no hay un camino, entonces sacar esos productos se vuelve más caro y se nos traslada a nosotros mismos cuando vamos a comprar cada uno de esos para nuestras familias. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que aquí ponernos de acuerdo de qué es lo que a nosotros nos sirve, pero a todos los costarricenses, no solamente a una parte de los costarricenses. En esa dirección creo que el presidente está siendo responsable en términos de que si bajamos los combustibles, el impuesto a los combustibles, tenemos que compensarlos. Por lo que no puede pasar es que una parte de los costarricenses se vea beneficiado, pero nosotros mismos, por otro lado, nos veamos perjudicados, precisamente en lo que hoy es muy importante, porque el clima que estamos viviendo, el cambio climático nos va a obligar a producir, porque esa va a ser la próxima pandemia. Nosotros tenemos que garantizar los productos a nivel nacional, porque es muy posible que después no podamos importarlos. Doña Carolina. El hecho de que estos sean los costos del enfoque carrocentrista nos tiene que llevar cada vez más a reformularnos el esquema de transporte que tenemos como país. No es sostenible la vida de utilizar todos un vehículo automóvil sin pensar en la colectividad, sin pensar en nuestra comunidad, sin pensar en el gasto que implica la infraestructura. Por eso, yo estoy comprometida en cambiar el esquema de transporte que utilizamos en nuestro país. No vamos a lograr ningún cambio realmente radical si no hacemos esa revisión. El incentivo que las personas tienen para dejar de utilizar el vehículo es aquel transporte colectivo mucho más rápido, eficiente, que nos permita llegar a tiempo a nuestras casas, que nos permita también llegar a casa sin pasar tanta presa y por supuesto la posibilidad de que sea mucho más accesible, razón por la cual yo he presentado varios proyectos de ley en esta línea, pero el más importante es la posibilidad de reformar el CTP para transparentar la forma en que se toman las decisiones respecto a las concesiones para los operadores de transporte público. ¿Por qué razón? Porque la solución es la colectividad. La solución es ese transporte masivo en el que la gasolina la pagaríamos en conjunto en un autobús o mejor aún, ni siquiera esa apuesta a través del tren. Por eso es que sí, estos impuestos son caros, es complejo porque tienen un financiamiento específico tanto para infraestructura como para otros elementos país que hoy son fundamentales y para mí la ruta no está necesariamente en este factor o esta clara manifestación de que el enfoque de transporte no ha sido el adecuado, que la transformación es compleja y lleva tiempo, sí, pero no podemos continuar postergándola. Yo revisaría todo el esquema financiero de Recope hoy en día porque hay subsidios cruzados entre los precios de los combustibles y otros de los derivados del petróleo que son utilizados de manera privada. Y entonces esos subsidios hay que revisarlos porque eso permitiría bajar un poco el costo de los combustibles. También hay que seguir estando muy atentos en la revisión de las finanzas y la eficiencia con que se administra Recope. Pero también pensar en que vamos a eliminar los impuestos es imposible, dado que de ahí también dependen impuestos para la conservación de los recursos que hoy tiene Costa Rica, como son bosques y otros, y el mantenimiento de carreteras. Entonces, yo vería que en el mediano plazo
También hay que ir cambiando la matriz de uso de combustibles en Costa Rica y hay que darle a Recope la posibilidad de que junto con la empresa privada investigue en otras áreas de combustibles como hidrógeno, como combustibles a través de desechos y demás para ir cambiando nuestra matriz de combustibles e ir pasando a combustibles que sean menos dañinos para el ambiente. Pero esto también significa que tenemos que ir pasando los impuestos a impuestos verdes. Esto es que las actividades que más contaminan pasen a pagar más impuestos para tener nosotros como ir sustituyendo los impuestos que vamos a ir dejando de captar por los combustibles fósiles. En este cuarto segmento se extrae una pregunta del tema más comentado en redes sociales y cada precandidato tiene derecho a 1 minuto para responder. ¿Qué pasa en las redes sociales? Para este bloque nos acompaña nuestra jefa del Departamento Digital y Web, Laura Iglesias. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Oscar, gracias. Precisamente la confianza es uno de los indicadores centrales para la adhesión de los ciudadanos a procesos políticos y en especial a la democracia. La crisis de confianza que sufre el Partido Acción Ciudadana es evidente en redes sociales. Nosotros solicitamos opinión, pedimos datos, los analizamos y logramos identificar esa relación que existe con esta palabra y el Partido Acción Ciudadana. Veamos. Porque cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus instituciones y consideran indignos a sus gobernantes, la democracia se hunde. Hay un sector que han convencido en este país de que la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la ineficiencia del sector público, la inseguridad ciudadana, la tragedia que viven muchas familias es inevitable. Los partidos políticos de este país han asumido la responsabilidad de la transparencia y de la ética que el Partido Acción Ciudadana ha llevado como marca fundamental durante casi 3 años. Con una advertencia, tienen que cumplir con los rigores éticos, no nos fallen una segunda vez. Es un pueblo generoso y nosotros ahora estamos en deuda con Costa Rica. Nosotros terminamos este gobierno endeudados con Costa Rica en materia ética. El Partido Acción Ciudadana ha sido un referente ético en los últimos 16 años en la política costarricense. Hay un antes y un después del Partido Acción Ciudadana. Es un cambio que inició en el año 2000 con elevar los estándares éticos. Y el partido que inició con la consigna de la participación ciudadana hoy experimenta una serie de cuestionamientos. Garanticemos a la gente que los impuestos que ya se recaudan se gastan bien y se recogen bien y que además se lucha contra la corrupción. Eso es notorio, eso es fehaciente. La práctica política en Costa Rica venía siendo la práctica de la corrupción. El día de hoy son muchos los cuestionamientos de esta agrupación. Se presentan nuevamente a elecciones en medio del cementazo, el caso Cochinilla y una sentencia formal por estar al Estado. Que nos corresponderá construir es devolverle la confianza a la ciudadanía en que sí podemos, de que sí podemos construir infraestructura en tiempo. Las y los costarricenses sepan que pueden haber cambios importantes si analizamos la trayectoria de los candidatos, la coherencia de los partidos, la ética con que se han relacionado. Pues quien roba descaradamente los recursos del Estado, como cómplice suyo quien no los administra con dedicación, eficiencia y respeto por los más necesitados. Corríjanme. Cuando me pierda, búsquenme. Cuando flaquee, denme fuerzas. Si no les escucho, reclámenlo. Si les abandono, si no estoy ahí cuando me necesiten, si usurpare con aviesa intención la confianza depositada en mí con tanta generosidad por un pueblo que demanda honestidad y buen gobierno, repúdienme. Las menciones de los candidatos del Partido Acción Ciudadana en Twitter, red social determinante en las anteriores campañas, cayó a la mitad en las últimas semanas en el caso de Werner Ramos y Carolina Hidalgo, y fue nula para Hernán Solano. Por eso, consultamos en nuestras redes sociales, ¿cómo califica la gestión de este partido? La pregunta fue vista por 26.333 personas. 2.328 de ellas respondieron. El 95% de las respuestas fue negativa. Ante este contundente mensaje que emiten las personas en redes sociales sobre aspectos de ética y confianza en el partido, la pregunta que hacemos hoy a los precandidatos del PAC es:
¿Cómo va a recuperar el Partido Acción Ciudadana la confianza de los votantes? Don Hernán, es su turno para responder. No, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una responsabilidad y un reto, inclusive de todos los partidos políticos y de todos los costarricenses. Efectivamente, el Partido de Acción Ciudadana tiene una responsabilidad, ha gobernado los 8 años y evidentemente tiene que dar cuentas al país, en lo que nos hemos equivocado y en lo mucho también en que hemos logrado muchísimos aciertos. Los que me conocen a mí y hemos trabajado juntos saben que construyo a partir de acuerdos y de generación de confianzas. Este país tiene muchísimos diagnósticos y tiene muchísimas propuestas. Lo que no tenemos es que no nos escuchamos, ponemos barreras y no avanzamos. Y yo creo que en este momento mi compromiso precisamente es que construyamos juntos, juntas y juntos, que avancemos por el país porque es lo único que debe ocupar nuestra atención. Doña Carolina, es su turno para responderle a las personas. El sistema político costarricense sin duda alguna requiere fortalecimientos y sí, hay un llamado importante de los partidos políticos a acercarse tanto a los sectores como a las poblaciones, a hacer un trabajo conjunto para recuperar sus agendas, sus preocupaciones y trasladarlas a la política de la mejor manera. Por eso tengo un deseo genuino de construir una agenda de desarrollo que incorpore no solo las visiones del partido, sino de aquellas poblaciones vulnerables que están pasando condiciones complejas. Adicional a esto, no dudo que haciendo una revisión importante a las reformas estructurales que prometimos y que hemos logrado, a la política pública basada en datos, dejando de lado el clientelismo, y también no hemos evadido la justicia. Hemos sido claros en que se revise lo que se requiera, hemos votado todas las comisiones de investigación que se han requerido y, muy importante, nunca hemos evadido la justicia. Siempre hemos permanecido en el país para dar la cara cuando se ha tenido que dar y hemos respondido y hemos pagado lo que corresponda. Entonces, sí, incorporar, fortalecer los partidos políticos y el nuestro también en ese acercamiento a la ciudadanía y estar dispuesta siempre a dar la rendición que se requiere. Doña Carolina, es el turno de don Welmer. Le repito la pregunta, ¿cómo va a recuperar el PAC la confianza de los votantes? Mire, hoy en día hay una crisis de credibilidad de los partidos políticos y eso pasa por incoherencias mostradas a través del tiempo, pero no solo en el PAC, sino en todos, de transparencia, de diálogos, de falta de diálogos francos y de cumplir sin medias tintas. Yo estoy proponiendo una agenda que es una agenda de transparentar toda la acción pública, una agenda que es de cumplir con coherencia lo que prometemos en campaña, una agenda de diálogos francos donde no traicionemos el proceso de diálogo, sino que lo cumplamos a través de acuerdos amplios entre la ciudadanía y los partidos políticos y los diversos sectores. Es esa la manera como los partidos políticos pueden hacerse de la confianza y es eso lo que estoy proponiendo yo. Gracias a los 3 precandidatos por sus respuestas y a ustedes por participar. Recuerden que los estamos siguiendo a través del hashtag DebatePAC. Siga participando a través de Twitter, Facebook o Instagram, donde estamos en el momento siguiendo sus comentarios. Buenas noches. Cara a cara es el quinto bloque. Este es el espacio donde los precandidatos tendrán la oportunidad de preguntarse entre ellos. Cada participante hace su pregunta a la persona de su elección. Esta tiene 1 minuto y medio para responder y luego quien pregunta cuenta con 1 minuto de réplica. Iniciamos este bloque número 5, preguntas entre ustedes. Esta es la oportunidad para que inicie don Welmer Ramos. Sí, voy a preguntarle a doña Carolina. Doña Carolina, el desempleo golpea muy fuerte a las mujeres del país. Según las últimas encuestas de empleo, el desempleo es prácticamente el doble en las mujeres que en los hombres. ¿Cuáles son las medidas que usted implementaría para revertir esa brecha y garantizar los derechos económicos y laborales de las mujeres?
Muchas gracias, Welmer, por esa pregunta. Lo primero, nosotros hemos hablado de la necesidad de disminuir las cargas sociales para las pequeñas empresas, fomentando y sobre todo fortaleciendo aquellas que emplean a las mujeres, sin que esto signifique debilitar a la caja por esa gran función que realiza. También la posibilidad de un fondo de capital de riesgo para priorizar también a las mujeres para que puedan tener acceso a capital, además de darles de oportunidad de formación, inglés y terminar el bachillerato. Pero voy a aprovechar para aclarar una campaña de desinformación que se ha hecho a nivel personal y partidario sobre mi posición de jornadas excepcionales dentro del partido. Estoy absolutamente en contra, lo he aclarado. Lástima que no ha existido transparencia sobre cómo se ha posicionado este tema y estoy comprometida con inspección laboral y todo lo que tenga que ver con el resguardo de los derechos laborales de las mujeres. Sí, doña Carolina, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que usted dice, pero particularmente el tema de la corresponsabilidad de la red de cuidado es fundamental para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades con los hombres. Una ley que implementa jornadas de 12 horas es terriblemente injusta para las mujeres, principalmente las mujeres jefas de hogar que hoy salen a recoger a sus hijos a las 4 de la tarde y que tendrían que salir a las 8 de la noche con un deterioro enorme en sus finanzas si tuvieran que pagarle a alguien para que se los cuide y demás. Además de que tendrían que ir a asumir sus tareas de las 8 de la noche en adelante, sin posibilidad para vivir una vida digna. Yo creo que el progresismo y la defensa real de los derechos humanos de las mujeres debe ser coherente y no apoyar un proyecto de ley que hace jornadas injustas para las mujeres. Don Hernán, su turno. Gracias. Una pregunta aquí para don Welmer. Don Welmer, para mí es muy importante el tema de la agricultura, del Estado digital, del emprendedurismo, del crédito barato para la gente, el tema de la simplificación de trámites. Yo creo que en eso estamos todos, pero también en el caso mío, uno de los puntos más fundamentales es el tema del deporte. Yo te preguntaría, el deporte. Te preguntaría cuáles serían sus propuestas en el deporte, actividad física y recreación. Don Hernán, yo considero que esto es de trascendencia en una sociedad y sería una de las acciones que un gobierno mío llevaría adelante. El deporte es la forma en que las personas pueden realizarse y tener una vida digna, mejorar la salud, tener esparcimiento, tener equilibrio mental y físico. Y el deporte tiene que ser una actividad que debe pasar por toda la política pública costarricense y lo hemos dejado de lado, porque el modelo neoliberal que se ha implementado cree que las personas tienen que vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Y desde esa perspectiva tenemos que hacer mucho por generar deporte, pero que sea inclusivo para todos, porque a veces estamos haciendo algunas actividades que son para deportes muy selectivos y tenemos que llevar estas actividades como un hábito en todos los costarricenses. Tenemos que enfocarlo desde la educación, en las escuelas, en los colegios, pero tenemos que perpetuarlos y ponerlos como parte de las jornadas laborales que tengan campo para también que nosotros podamos hacer deportes y el país pueda vivir mejor. Eso es fundamental para tener una vida digna y para tener una mejor salud. Muchísimas gracias, Welmer. Los que me ven, entrenadores, deportistas, padres de familia, los que están involucrados en el deporte, la actividad física, la recreación, saben que un tema de estos en un debate es imposible casi de ver, pues lo estamos viendo hoy. Yo estoy comprometido en que podamos poner un fondo de 100 millones de dólares a lo largo de los 4 años para 4 cosas. Apoyar a los deportistas de alto rendimiento, pero desde su edad prejuvenil. No solamente al deportista, también a su entrenador y a todo lo que está alrededor de ello, porque además son nuestros representantes de marca país.
el deporte como un reactivador económico, porque podemos hacer eventos internacionales que nos van a traer muchísimos turistas, y escuelas deportivas, inclusive y culturales en nuestros barrios, porque la salud es fundamental para ahorrarle miles de millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social. Doña Carolina, ¿para quién es la pregunta? Para don Welmer. Don Welmer, ¿usted está de acuerdo con que empresas privadas puedan colaborar en hacer el examen para las pruebas de manejo, para obtener la licencia? Doña Carolina, desde luego creo que lo pueden hacer, y también empresas públicas. Creo que el INA, las universidades, entre otros, podrían participar en las pruebas de manejo. Creo que dárselo a uno solo no es lo conveniente, porque podríamos hacer los monopolios que después cobran precios excesivos, y se permite después de que hayan algunas prebendas y que esto no funcione con la transparencia que a veces se requiere. Por eso yo quisiera que fueran, si se va a meter unas empresas, que sean muchas, para que haya competencia, para que haya una oferta fuerte, y además para que el usuario pueda recibir el mejor servicio al precio más bajo, que eso es lo que tenemos que ver, porque si hacemos monopolios y si se lo dejamos a unos pocos que se puedan colusionar, al final terminamos con otro Riteve, y eso es lo que no queremos nosotros en Costa Rica. Y aquí deberían entonces de participar muchos, y también participar universidades, el INA y otros entes públicos. Es adecuado que dejemos de lado la visión de que el Estado y las empresas siempre están en confrontación. Es posible construir alianzas público-privadas y una visión de desarrollo que pueda ser equilibrada. Esas lógicas añejas de los dogmas del pasado que dicen que unos son malos y otros son buenos, hay que dejarlas de lado para poder construir soluciones. De lo contrario, se le pasa la factura a las y los costarricenses. Esperar 6 meses, 1 año por una licencia definitivamente no es lo que quieren las y los ciudadanos. Algo tan básico como un trámite burocrático para obtener una licencia es justamente lo que se debe resolver, y más aún cuando en los días recientes se ha hablado de casos de corrupción alrededor de este servicio. Busquemos las formas de desarrollo dejando de lado esa falsa dicotomía entre empresa privada y el Estado. Para finalizar este debate, cada precandidato tiene ahora 1 minuto para hacer su cierre. Don Hernán inicia con este mensaje final. Don Hernán, 1 minuto. Costarricenses, les pido el voto este 22 de agosto de 8 a 5 de la tarde. Estoy comprometido con el deporte de Costa Rica, estoy comprometido con los agricultores, estoy comprometido con que impulsemos el Consejo Económico y Social, con la finalidad de que ahí veamos los grandes temas nacionales y nos pongamos de acuerdo. En el tema de pensiones, en el tema de las cargas sociales, de tal forma que podamos reducirlas, formalizar, pero además que le ingrese a la caja inclusive más recursos que los que hoy tenemos. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y en esa dirección también quisiera que podamos también ponernos de acuerdo en la posibilidad de revisar la Constitución, de tal forma que nosotros podamos elegir los diputados de manera directa, el fiscal general de manera directa, para pasarle a los costarricenses el poder. Muchas gracias. Doña Carolina, adelante, su turno. Les invito a participar en nuestra convención abierta el próximo domingo. Costa Rica necesita nuevos liderazgos que puedan resolver los temas más complejos con visión de futuro y modernos, abandonando de lado todos esos dogmas antiguos y confrontaciones que no son necesarias. Luchemos juntos y juntas contra las desigualdades, la desigualdad económica, la desigualdad educativa, la desigualdad en temas de territorio y sobre todo contra las poblaciones más vulnerables. Creo en un Estado que pueda dar acceso a la salud, a la educación y a los derechos humanos ampliamente entendidos. El partido tiene una deuda con las mujeres. Están ustedes la posibilidad de que el Partido Acción Ciudadana tenga por primera vez una candidata presidencial.
Creo en poner en el centro a las personas, en generar desde ellos las decisiones, porque cada persona importa. Don Welmer. Costarricenses, les invito a salir a votar este domingo 22 de agosto y les propongo que salgamos a votar por una Costa Rica más justa, más equitativa y más solidaria. Les invito a votar por una propuesta programática de reactivación económica que genere los empleos que todos y todas estamos necesitando en estos momentos de crisis, pero haciéndolo protegiendo el ambiente. Tenemos que ser responsables ambientalmente y tenemos la forma de cómo hacer crecimiento y protección del ambiente. Tenemos también que hacer una plena incorporación de las mujeres en los procesos productivos y en todos los procesos de la vida. Hoy en día existen todavía algunos problemas sociales que están impidiendo que las mujeres tengan una vida plena. Costa Rica se merece un mejor mañana. Bueno, y antes de finalizar con este debate, Oscar, vamos hasta nuestro estudio con Jerry Alfaro y también don Constantino Orcullo, que nos van a hacer un análisis justamente de esta noche. Adelante. Gracias, Laura y Oscar, por el pase. Evidentemente hemos estado tomando nota acerca de lo que ha sido el desarrollo de este debate con el politólogo Constantino Orcullo, para que usted dimensione y comprenda mejor a través de la interpretación. Don Constantino, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jerry, ¿cómo ha estado? Quizás si iniciamos con lo que fue la primera pregunta que se hizo, que fue la pregunta única para cada uno de los precandidatos del PAC. ¿Considera usted que quedaron debiendo o no los precandidatos en sus respuestas cuando se les consultó sobre la autoridad moral para pedir el voto, sabiendo que una agrupación como el PAC fue condenada por estafa al Estado? Yo creo que ellos evadieron el referirse directamente al tema de la condena y trataron de crear una difusión, una dispersión en sus respuestas y tratando de volver al discurso clásico del PAC, y es de que la corrupción y las faltas a la ética están muy extendidas y que no eran solo un problema del PAC. Yo creo que ahí no respondieron, a mi juicio, lo concreto de la pregunta. El otro tema que también de alguna manera mostró algunas diferencias entre los precandidatos fue el proyecto de ley de empleo público, donde hubo dos posiciones muy parecidas y una que se apartó de esas posiciones. ¿Qué análisis y qué le deja a usted precisamente esas posiciones expuestas por los precandidatos? Bueno, mire, yo creo que don Hernán y doña Carolina se alinearon con las posiciones del gobierno de don Carlos Alvarado muy claramente. Don Welmer fue bastante prudente, pero señaló los defectos de la ley de empleo público y señaló que también el apoyo a esa ley de empleo público provenía de una posición meramente fiscalista y que había otros problemas que la ley no resolvía y otros problemas que la ley creaba, como se vieron con el fallo de la Sala Constitucional. Entonces yo creo que ahí se empieza ya a esbozar en el debate una diferencia fundamental. Yo diría que una diferencia, suprimiría lo fundamental, pero una diferencia entre dos candidatos que están más alineados con la línea gubernamental y don Welmer, que empieza a tratar de tomar distancias en su discurso con la línea del gobierno de Carlos Alvarado. Hubo un tema, don Constantino, que creo que a todos los costarricenses nos interesa, nos preocupa mucho, que es el tema del alto costo de los combustibles. ¿Ve una situación similar donde dos diputados adoptan una posición en la línea del gobierno y otro que se separa? Y además, a mí me quedó la sensación, y aquí yo doy también mi juicio de valor, en el sentido de que no se contestó la pregunta, porque al costarricense lo que le interesa es saber cuál es la propuesta para bajar el precio de los combustibles. Y no se respondió por ninguno de los tres el tema del marchamo en concreto. Con relación al impuesto de los combustibles, creo que hubo dos posiciones, la de doña Carolina y la de don Hernán, que sostienen la línea de don Carlos Alvarado con razonamientos que tienen su peso, ¿verdad?
porque el tema de las finanzas públicas y la relación de los impuestos creo que es importante, pero don Welmer tuvo una diferencia significativa que a mi juicio fue importante. Don Welmer señaló que él estaba dispuesto a revisar el esquema de subsidios de Recope con ese impuesto a los combustibles, que él estaba dispuesto a revisar cómo se emplea ese impuesto, o sea, revisión versus mantenimiento del impuesto. Ahí hay una diferencia clara y neta. Ahí se marcó la diferencia. En el caso de la infraestructura pública, que ha sido un tema que ha sido de agenda de todos los medios de comunicación y de discusión pública, en el sentido de que se consideraba que el tema de la inversión en obra pública era una de las principales obras del gobierno de Carlos Alvarado. Sin embargo, el CFIA ha dicho claramente y con datos de que no alcanzó ni siquiera el porcentaje mínimo en cuanto a inversión en obra pública. ¿Cómo siente usted ese tema que en los meses anteriores se ha hecho incluso como una de las prioridades que este gobierno ha tenido? Claro, mire, yo siento que ahí ese era un tema que iba en opinión pública bien posicionado. El escándalo de Cochinilla hace que el tema adquiera una nueva importancia, pero la pregunta que iba dirigida a doña Carolina no la respondió. Es decir, se fue hasta el puente de la Platina y a decir que se habían hecho muchas obras, pero la pregunta decía que el Colegio de Ingenieros y Arquitectos había señalado que lo mínimo de la inversión en obra pública debería ser un 4% del PIB. Y la pregunta y que solo el gobierno había invertido un 0,8. Ella no respondió a esa cifra. ¿Por qué el Colegio de Ingenieros y Arquitectos se equivoca en esa cifra? Podría haber sido la respuesta, pero la evadió refiriéndose a otro tipo de temas. Don Constantino, si tuviéramos que ver una fortaleza de cada uno de estos precandidatos, quizás empecemos con Hernán Solano, que era el que primero contestaba. ¿Qué fortaleza le logra usted identificar puntualmente? Bueno, manejar el tema de los deportes, creo que ahí mostró fortalezas, y después insistir en algún tipo de reformas institucionales, políticas, el tema de transformaciones constitucionales. Creo que, bueno, hay una parte de los desafíos que tiene Costa Rica que pasa por algunas transformaciones institucionales. Yo particularmente no pienso que por una constituyente, pero en todo caso eso fue una fortaleza de don Hernán. Creo que doña Carolina manejó lo mismo que don Welmer, bien el tema de aterrizar las cuestiones en cuanto a las preguntas de salud de la caja, tener propuestas concretas. Uno podría hurgar en cada uno de esos 4 puntos de ella o en los puntos de don Welmer también y ver, bueno, cómo se sostienen y qué tan aterrizados son. Pero creo que eso fue una fortaleza de ambos. Creo que doña Carolina es muy elocuente, tiene una gran capacidad dialéctica para dispersar la atención de las preguntas y referirse a otros temas. Por ejemplo, una de las preguntas se centró en el tema del transporte y la pregunta no era sobre el transporte, ¿verdad? Y evitó comprometerse en terreno... Era el tema de la gasolina, precisamente. El tema de la gasolina. Para bajar el precio. Sí. Ahora me lo recuerda usted, bueno, pero yo dije ahí, bueno, pero ¿qué tiene que ver el tema del transporte de manera inmediata? En el largo plazo, sí, pero es lo que usted y yo comentábamos en ese momento. Cualquier transformación del esquema del transporte nacional estructural requiere un tiempo largo. Y antes de que ese tiempo largo transcurra, tiene que haber un periodo transicional y medidas transicionales concretas. Y eso lo evitó y lo evadió refiriéndose al tema macro transporte. ¿Welmer? ¿Fortaleza quizás que usted le...? Bueno, yo creo que la fortaleza es que él está apuntando a ser el disidente del gobierno en estos precandidatos y pensando que esa disidencia le va
a atraer votos de sectores que están insatisfechos con el gobierno de Carlos Alvarado. Fíjese usted que en unas partes de la propaganda de don Welmer, que uno la oye en la radio, dice, hemos cometido el pecado, hemos cometido el pecado que no nos apoyamos lo suficientemente en la dirigencia. Ese es un reproche de que trajeron gente de otro lado y que esa gente de otro lado no sirvió y que abandonaron a la dirigencia partidaria. Ahí está tratando de recuperar gente del PAC que se les puede haber ido, y por otro lado está tratando de atraer sectores descontentos con el gobierno. Las redes, la respuesta de la pregunta de redes nos dice que eso no va a servir en cierto sentido, porque la gente en el 95% perdió, en encuesta de redes que hicimos, perdió la confianza en el Partido de Acción Ciudadana. Antes de pasar a analizar ese punto de las redes, porque me parece que es fundamental de cómo recuperar la confianza del votante en un partido que tiene 2 gobiernos consecutivos, quisiera que también revisáramos las debilidades. ¿Qué debilidades sintió que tienen cada uno de estos precandidatos? Bueno, mire, yo pienso que muy objetivamente me parece que el conocimiento de otros temas que tiene don Hernán Solano no es suficiente. Es un hombre que fue ministro de Deportes, habla mucho del deporte, de los cambios constitucionales, pero en muchas de las preguntas donde podría haber profundizado, no profundiza. Creo que la debilidad de doña Carolina, a mí me parece que es meterse en el tema de que las reformas estructurales que ella proclama y persigue son básicamente las reformas estructurales que se han discutido en este gobierno y que encontraron un límite claro en la ley de empleo público y en todo lo que la Sala Constitucional dijo que no iba. Es decir, es una persona muy matriculada con el esquema gubernamental. Y luego yo pienso que don Welmer está tratando de montar un discurso global, pero no lo logra enteramente porque es un poco una línea por acá, otra línea por allá, y no lo centra en una propuesta general con elementos específicos. Para concluir su análisis, don Constantino Urcullo, politólogo, recuperar la confianza del votante, que fue el tema que se abordó en redes sociales. ¿Siente usted o no, y tenemos 30 segundos, que se hizo por parte de ellos una labor de embarre a otras agrupaciones políticas? Claro, porque además hay un elemento objetivo en esto, y es que los costarricenses están desilusionados de los partidos políticos, entonces nadie se va a enfrentar con ellos sobre ese tema. Pero sí quisieron evadir su propia responsabilidad embarrando a todos los demás partidos. Tiene usted razón. Bien, agradecerle a don Constantino Urcullo por sus aportes para que la gente conozca y entienda más lo que fue el contenido de este debate. Gracias. Gracias a usted, Jerry. Volvemos con Óscar Ulloa y vamos a continuar con más de este debate del Partido de Acción Ciudadana. Adelante, Óscar. Gracias, don Jerry, gracias, don Constantino, y gracias a usted por su compañía en este debate del Partido Acción Ciudadana, y gracias también a don Hernán, doña Carolina y don Welmer. Que descansen, muy buenas noches.